¿Sabías que la proteína es uno de los nutrientes más importantes para que tus pájaros crezcan fuertes, tengan un plumaje sano y estén llenos de energía? Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre la proteína en la alimentación de los pájaros, un tema fundamental para su salud. Sin más, empezamos. La proteína es uno de los nutrientes más esenciales para cualquier ave, ya que es la base para el desarrollo de los músculos, la formación y reparación de tejidos, la formación de las plumas y también juega un papel clave en el sistema inmunológico. Las proteínas están formadas por bloques llamados aminoácidos y algunos de estos aminoácidos son esenciales, lo que significa que el ave no puede fabricarlos por sí misma y debe obtenerlos a través de la alimentación. Por eso, para que nuestras aves crezcan sanas y fuertes, su dieta debe incluir todas las cantidades necesarias de estos aminoácidos esenciales. Ahora bien, no todas las proteínas son iguales. En la alimentación de las aves podemos encontrar dos tipos principales, las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Por lo general, las proteínas de origen animal son más completas, porque contienen todos los aminoácidos esenciales en las proporciones adecuadas, mientras que las proteínas vegetales, aunque aportan nutrientes importantes, pueden carecer de algunos aminoácidos, por lo que es recomendable combinarlas con fuentes animales para cubrir todas sus necesidades. Sin una ingesta adecuada de proteínas, los pájaros pueden sufrir problemas de crecimiento, muda deficiente, baja resistencia a enfermedades y dificultades en la cría. La cantidad de proteína que un pájaro necesita depende de factores como la especie, la edad, su estado y la etapa biológica en la que se encuentra. Por ejemplo, los pichones en crecimiento y las hembras durante la época de cría requieren un aporte mayor que un adulto en reposo. Por lo general, una dieta equilibrada debería contener entre un 12 y un 18% de proteína, aunque este porcentaje puede aumentar hasta un 20 o un 25% en momentos de mayor demanda, como por ejemplo la época de muda o la reproducción. Durante estas etapas especiales, es fundamental incrementar el aporte proteico para que las aves puedan desarrollar plumas nuevas, fuertes y saludables, producir huevos de calidad y alimentar correctamente a sus polluelos. Y también es muy importante la proteína durante el crecimiento de los pichones para asegurarnos de que tienen un desarrollo óptimo y saludable. Además, en periodos de recuperación tras enfermedades o estrés prolongado, aumentar la proteína en la dieta ayuda a reforzar el organismo y facilitar la recuperación. Los pájaros obtienen gran parte de la proteína de su dieta a través de las semillas que consumen habitualmente, pero en la mayoría de los casos, estas fuentes no son suficientes para cubrir todas sus necesidades nutricionales. Por eso, es fundamental completar su dieta con fuentes de proteínas de alta calidad que aseguren un correcto desarrollo y bienestar de nuestros pájaros. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la digestibilidad, que se refiere a cómo el ave aprovecha la proteína que consume, puesto que algunas proteínas se digieren mejor que otras y se absorben más fácilmente en el organismo. Por ejemplo, los huevos cocidos son una excelente fuente de proteína, porque su preparación mejora la digestibilidad, facilitando que las aves aprovechen mejor los nutrientes, y lo mismo ocurre con los insectos vivos o deshidratados, que son altamente digeribles y que son muy recomendados para completar su dieta. Por otro lado, algunas proteínas vegetales pueden ser más difíciles de digerir si no se preparan adecuadamente, por eso siempre es importante variar y combinar diferentes fuentes de proteína para asegurar una alimentación completa y equilibrada. Por último, en momentos de alta demanda nutricional, como por ejemplo durante la cría o la muda, también podemos utilizar algunos suplementos específicos recomendados por veterinarios que resultan muy útiles para cubrir esas necesidades extras de proteína que requieren en cada etapa. Eso sí, es importante recordar que estos suplementos deben utilizarse como un apoyo puntual y nunca deben sustituir una dieta equilibrada ni emplearse de forma continua sin necesidad. Aunque la proteína es un nutriente clave para la salud de nuestras aves, mantener un equilibrio adecuado es fundamental. Un déficit proteico puede causar problemas evidentes como pérdida de peso, plumaje pobre, una menor capacidad reproductiva y un sistema inmunológico debilitado, lo que aumenta la vulnerabilidad a enfermedades, mientras que un exceso de proteína puede sobrecargar órganos vitales como el hígado y los riñones, afectando a su correcto funcionamiento. Por eso, cuando aumentamos la proteína en la dieta, es fundamental que nuestras aves siempre tengan a su disposición agua limpia y fresca, ya que el agua ayuda a los riñones a eliminar los desechos del metabolismo proteico. Tanto la falta como el exceso de proteína pueden causar daños, por lo que un aporte equilibrado y adaptado a cada situación es esencial para garantizar el bienestar y la salud de nuestras aves. En definitiva, la proteína es un nutriente básico para su crecimiento, su plumaje, su capacidad reproductiva y su sistema inmunológico, pero no debemos olvidar que más proteína no significa mejores resultados, sino que lo importante es ajustar siempre la cantidad y la calidad proteica a la etapa en la que se encuentra el ave y a su estado fisiológico.
Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con la alimentación de las aves y como siempre te espero en el próximo vídeo.